Hoy es 22 de abril de 2025, martes al turrón. En negocios, esta semana solamente un par de negocios. Esta semana ha sido una semana de muchas noticias de desarrollo, por lo menos he seleccionado muchas noticias de desarrollo y para mantenerme un tiempo razonable pues he tenido que quitar de negocios y de pildoritas. En negocios como digo dos, por un lado que Huawei ha anunciado que va a empezar a producir y entregar, producir en masa, se entiende, porque ya ha hecho sus prototipos y sus pruebas, un chip al que ha llamado 910C, es un chip diseñado específicamente para uso en inteligencia artificial, es decir, para competir con los chips de NVIDIA. En concreto, según Huawei, este 910C tiene un rendimiento comparable a los H100 de NVIDIA, que os recuerdo que son los Hopper, los chips de NVIDIA que se estaban usando pues hasta hoy mismo, hasta ayer, porque la nueva generación, los Blackwell, los B200, pues estaban empezando a entregar, yo creo que ahora en este primer trimestre del año. Así que un movimiento interesante, más estratégico, más político que otra cosa, porque eso quiere decir que China va a poder, aparentemente, va a poder empezar a producir chips de inteligencia artificial dentro de China con un fabricante chino, y esto, pues si se confirma, porque todo esto habrá que ver si realmente el rendimiento es el que dice Huawei, pero si se confirma, pues obviamente le pone un rival serio por primera vez a NVIDIA y a ver cómo torea este nuevo toro. Y la segunda noticia de negocios tiene que ver con una empresa de la que yo no había oído hablar, pero que ya debía tener su notoriedad. Se llama Hammer Space. Hammer Space como Hammer de martillo y Space de espacio. Me he fijado en ella porque vi una noticia muy pasajera de que acababa de levantar 100 millones de dólares en una ronda de financiación con una valoración de 500 millones, que bueno, para lo que hemos visto en otras tampoco es especialmente llamativo, aunque no está nada mal. Lo que me llamó la atención es que esta empresa, estos de Hammer Space, no se dedican específicamente a la inteligencia artificial en el sentido de diseño de modelos o entrenamiento de modelos, centros de datos. Estos tipos se dedican a la, digamos, disponibilidad de datos. En su presentación lo resumen en una frase donde dicen "Stop moving compute to data, move data to compute". Es decir, deja de mover los ordenadores a donde tienes los datos y empieza a mover los datos a donde están los ordenadores, porque según ellos, su solución permite una transferencia muchísimo más rápido de datos a computador, y deben de cumplir lo que prometen, porque ya tienen como clientes a Meta, a Blue Origin, que es la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, a el Laboratorio Nacional de los Álamos, que tienen clientes de cierto pelo. Y si ahora han levantado 100 millones de dólares, pues más que tendrán. Hacen algunos claims que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, dicen que hacen el deployment de sus soluciones en menos de una hora y que sus soluciones están basadas en una distribución estándar de Linux y sin clientes propietarios. Todo esto junto es lo más parecido a la magia que yo he leído en los últimos años. Así que veremos si seguimos o no seguimos oyendo hablar de estos de Hammer Space, que como decía antes, no están enfocados en el núcleo, en el core de lo que es la inteligencia artificial, pero claramente trabajan en un área que es fundamental, porque para entrenar cualquier LLM de cierto nivel, la cantidad de datos que hay que mover hacia y desde los servidores es brutal, y cualquier ganancia que se tenga en la velocidad de movimiento de los datos, pues es como cualquier ganancia que puedas tener en la velocidad de procesamiento. Todo lo que sea acortar los tiempos de producción y por lo tanto acortar también los gastos, pues será bienvenido. En desarrollo, empiezo como siempre por los modelos, versiones que me han llamado la atención. Claramente esta semana lo que más ruido ha hecho es la presentación de OpenAI de sus dos nuevos modelos de razonamiento, el O3 y el O4-mini. Lo de la nomenclatura y OpenAI, en fin, ya lo he dicho muchas veces, pero de verdad estos chicos tienen un problema. Para empezar, empecemos hablando del O3. O3, según OpenAI, es su modelo de razonamiento más avanzado a día de hoy, lo cual quiere decir que mejora el rendimiento de todos los anteriores en prácticamente todas las áreas, en matemáticas, en coding, en programación, en razonamiento, en ciencia, en capacidades de comprensión visuales, en fin, en todo. Según ellos, O3 es el nuevo líder en razonamiento de todos los modelos que OpenAI tiene ahora mismo. En cuanto al O4 Mini,
según ellos, no tiene un rendimiento bruto tan grande como O3, pero está pensado más para tener un equilibrio mejor entre rendimiento, velocidad y precio. Básicamente para ser más rápido y más barato, manteniendo un nivel de razonamiento, valga la redundancia, razonablemente bueno, sin llegar al de O3. Los dos modelos incorporan function calling y uso de agentes, con lo cual pueden navegar la web, pueden ejecutar código en Python en tiempo real, es decir, durante la respuesta, pueden procesar imágenes, pueden generar imágenes y además hacen todo eso sin necesidad de que explícitamente se lo tenga que decir el usuario. El propio modelo decide si necesita buscar información en Internet, si necesita escribir un poco de código y ejecutarlo. Esas decisiones las toma el propio modelo. Estos dos modelos ya están disponibles para los suscriptores de OpenAI, o sea, para los usuarios de pago, junto con un tercer modelo que mencionaban en la nota y del que no he vuelto a oír hablar, al que llaman O4-mini-high, high de alto en inglés. Nuevamente lo de los nombres, o sea, presentas tres modelos, a uno lo llamas O3, a otro O4 mini y al otro O4 mini high. Pues sinceramente hay que leerse la nota de prensa de arriba abajo, no para entenderlo, sino para hacerse una idea remotamente cercana a la realidad de qué quieren lanzar estos tíos. Pero bueno, la recepción de los modelos, de los dos por lo menos que se han presentado y la gente, por lo que he leído, ha podido usar, el O3 y el O4 mini, sobre todo del O3, porque bueno, pues para hacer pruebas lo de la ecuación precio-velocidad importa un poco menos, para el uso cotidiano desde luego mucho más. Las reviews que he visto y los análisis y los benchmarks que he visto se hacían sobre todo con O3. En general la recepción ha sido buena. Hay alguno incluso de los que he leído que se ha lanzado y ha dicho que el O3 ya es AGI, ya es inteligencia artificial general. Como ya sabéis mi posición sobre eso, como la inteligencia artificial general no existe, porque no se puede definir, y si no se puede definir, nunca vamos a poder medirla, y si no la podemos medir, nunca vamos a saber si hemos llegado. Pero bueno, sirva como anécdota del nivel de entusiasmo que ha despertado en algunos analistas. Como digo, esto es un poco el extremo del espectro, pero incluso en el otro extremo, en los más comedidos, la recepción ha sido francamente buena, a pesar de que en algunos benchmarks que miden las alucinaciones en concreto, resulta que el O3 alucina más que los modelos anteriores. Así que, bueno, ganamos por un sitio, perdemos por otro. Mi sensación, de todas maneras, digamos, resumen, es que es un paso más hacia adelante, no es ni mucho menos algo disruptivo, no es un cambio de nivel, es seguir en la línea en la que ya estábamos, en la que ya estaba en concreto OpenAI, y seguir hacia adelante. Segundo modelo versión que me ha llamado la atención o que me parece que merece la pena comentar es que Google ha lanzado la versión Flash de Gemini 2.5. Es un modelo híbrido de razonamiento, no es como el Gemini 2.5 Pro, que ese es de razonamiento obligado. En el Flash puedes elegir si quieres que el modelo razone o que no. Y si razona, le puedes establecer lo que se llama un thinking budget, es decir, un límite de tokens que el modelo va a usar para el razonamiento. Puedes establecerle un límite entre 0, si no quieres que razone, y 24.000 tokens como límite máximo. La idea, como en todas las variantes Flash, aquí Google tiene un sistema de nomenclatura un poquito más racional que los de OpenAI. Todas las variantes Flash sí que buscan optimizar sobre todo la rapidez de la respuesta, también el coste, y de ahí que puedas elegir quitarle el razonamiento para que vaya todavía más rápido o limitárselo en tokens para que no se eternice pensando. Y por último, en el apartado de modelos, también otro de Google ha lanzado o ha presentado la versión 2 de su modelo de generación de vídeo, de Veo, Veo escrito como en español, V-E-O, Veo 2, y además lo ha incluido como parte del, digamos, universo Gemini para los suscriptores de Gemini Advanced. Esta versión de Veo, esta segunda versión de Veo, es capaz de generar vídeos de hasta 720 píxeles de resolución y hasta 8 segundos de duración a partir de un prompt en texto. Hay un límite, no han dicho cuál, pero han dicho que está limitado el número de vídeos mensuales que puedes generar, incluso siendo usuario de pago, y los vídeos que se generan en formato MP4 y se pueden subir directamente desde la propia aplicación de Gemini, tanto a TikTok como a YouTube en dispositivos móviles. Y en cuanto a las noticias ya propiamente de desarrollo,
Microsoft ha presentado esta semana un BitNet, un modelo de lenguaje de 1,58 bits, es decir, ternario, en los que los pesos son -1, 0 o +1, y la noticia es que ha presentado un modelo BitNet de 2 billones americanos de parámetros, que es, por lo tanto, el BitNet más grande que se ha conseguido generar hasta la fecha. Además del dato de los 2 billones de parámetros, han dado el dato de entrenamiento, el modelo se ha entrenado con 4 trillones, también americanos, de tokens. Y se ha publicado con licencia MIT, muy permisiva, y de hecho ya está disponible en Hugging Face para quien quiera bajárselo y hacer experimentos con él. Según los tests que han publicado los propios de Microsoft, recordad siempre lo de que lo dice el que lo vende, el modelo BitNet de 2 billones, sobrepasa en rendimiento al Llama 3.2 de 1 billón, al Llama 3 de 1 billón y al Qwen de Alibaba, al Qwen 2.5 de 1,5 billones. El modelo, como en todos los de BitNet hasta ahora, no es un modelo cuantizado después del training, sino que el training se ha hecho nativo con pesos ternarios. Lo que pasa es que se han mantenido las activaciones de 8 bits. Las activaciones no son ternarias, los pesos sí. En el mismo lote, Microsoft ha presentado además un entorno de ejecución, un grupo de kernels, al que han llamado bitnet.cpp, y esto a todos inmediatamente nos trae a la cabeza el llama.cpp, que, como digo, es un entorno de ejecución para acelerar la inferencia de precisamente modelos ternarios y hacer la ejecución accesible en procesadores, vamos a decir, domésticos, más o menos, porque ellos, por ejemplo, han utilizado GPUs del tipo M2 de Apple, que sí, que técnicamente es doméstica, pero hombre, no todo el mundo tiene un M2 de Apple en su casa, ni mucho menos. En cualquier caso, si ejecutas BitNet con bitnet.cpp, se consigue mejorar entre 2 y 6 veces la velocidad de ejecución si lo haces en plataforma x86 y entre 1,3 y 5 veces si lo haces en ARM. La variación entre 2 y 6 o entre 1,3 y 5 depende del tamaño de memoria, del tamaño del modelo, y además, obviamente, de mejorar la inferencia con llama.cpp. El hecho de que sea un BitNet también hace que necesites menos memoria porque estás utilizando 1,58 bits por peso en lugar de los 16 o 32 habituales. Por hacer una comparación, el modelo tiene un footprint en memoria comparable a un modelo de 300 millones de parámetros de 16 bits y en rendimiento, como hemos dicho antes, está a la par o incluso sobrepasando a un Qwen 2.5 de 1,5 billones de parámetros. Y ahora un par de noticias sobre viejos conocidos de los que hacía tiempo que no sabía nada y me ha hecho ilusión volver a escuchar algo de ellos. Por un lado están los tipos de Prime Intellect, que, si recordáis, es una empresa que explora el campo del entrenamiento distribuido de modelos de lenguaje, distribuido en el sentido literal de la palabra, de utilizar computadores que no estén necesariamente en el mismo punto geográfico para entrenar a un modelo de lenguaje. Ese sistema, esa plataforma a la que ellos llamaban Intellect, pues ahora han presentado la segunda versión, Intellect 2, que ha conseguido entrenar a un modelo de 32 billones de parámetros, insisto, con esta arquitectura distribuida. Y además, en el proceso de entrenamiento han conseguido incorporar procesos de reinforcement learning, que, como todos sabemos, es la herramienta de post-training que más se está utilizando y a la que más, por lo menos la que más se está explorando después de que DeepSeek publicara y demostrara después con el uso diario la impresionante mejora que habían conseguido con muy pocos pares de pregunta-respuesta usando reinforcement learning en lugar del supervised fine-tuning de toda la vida. No solamente han conseguido usar reinforcement learning en este entrenamiento distribuido del modelo de 32 billones, sino que además, según los de Prime Intellect, su arquitectura ha demostrado que es especialmente eficiente cuando se usa reinforcement learning. O sea, que no solo lo hacen tan bien como hacían el entrenamiento con otras herramientas, sino que si usas reinforcement learning, el entrenamiento distribuido funciona incluso mejor. Han liberado además en código abierto una parte importante de la plataforma, digamos, y de las librerías que usan,
Así que buenas noticias por todos los lados. Y el otro viejo conocido del que he leído algo esta semana y que hacía mucho que no leía es o son los modelos SSM, los modelos de espacios de estado, State Space Models, que recordáis el más conocido era Mamba. Bueno, pues esta semana he leído que los de Together AI, junto con Cornell, la Universidad de Ginebra y Princeton, han presentado un modelo basado en Mamba, al que han llamado M1, pero que es un modelo con razonamiento. O sea que un SSM con razonamiento, bueno, pues como decía, me ha hecho ilusión volver a oír hablar de Mamba porque en su día tuvo unos meses de mucho protagonismo, prometía desde luego mucho más de lo que luego ha conseguido demostrar, parecía una posibilidad al problema, una posible respuesta al problema del escalado cuadrático de los modelos basados en transformers, pero al final se ha quedado un poquito en eso, en una promesa que no se ha concretado. Este M1 pues le pasa un poco lo mismo que le pasó al Mamba y a los SSMs originales. No tiene un rendimiento comparable con los mejores modelos basados en transformers, pero han conseguido un rendimiento bastante bueno. En el paper ellos dicen que es comparable al de DeepSeek R1, que bueno, no es precisamente el último grito en modelos basados en transformers, pero no sé, yo me gustaría seguir viendo más noticias relacionadas con los SSMs, pero viendo el globo, lo rápido que se desinfló el globo del Mamba original, pues yo creo que este M1 probablemente se quede en un ejercicio teórico y poco más. Y para terminar el bloque de desarrollo, estas semanas se ha publicado un paper de David Silver y Richard Sutton. Sí, ese Richard Sutton en el que todos estamos pensando, el autor del famoso articulito de The Bitter Lesson, el recientísimo premio Turing 2025, y el paper que han hecho él y David Silver se titula Welcome to the Era of Experience, o sea, bienvenidos a la era de la experiencia. Como tema general, y para sorpresa de nadie, Sutton y Silver sostienen que entramos en una era donde una vez que se agote el camino de entrenar a las inteligencias artificiales con datos humanos, porque al final ahora los estamos entrenando sobre todo con datos que hemos producido los humanos, los textos por supuesto, y las imágenes y los vídeos, pues Sutton y Silver defienden que este camino está cerca de agotarse, pero ellos defienden que estamos ya en condiciones de empezar a ir abriendo un nuevo camino en el que las inteligencias artificiales se entrenen experimentando directamente con el mundo real. Y decía, cuando empezaba la frase, que para sorpresa de nadie, porque Sutton, aparte de cuando escribió el Bitter Lesson, ya ha sido desde siempre un gran defensor del reinforcement learning. De hecho, se le llama muchas veces el padre del reinforcement learning. Sutton defiende básicamente aquello de tú no guíes a la inteligencia artificial, no le digas cómo tiene que aprender, tú simplemente déjala que experimente y que aprenda de las consecuencias de sus experimentos, como hacemos en una buena parte de nuestro aprendizaje también los seres humanos cuando somos niños y no tan niños. Es cierto que ya estamos aplicando eso en las inteligencias artificiales generativas que tenemos ahora, y por eso también han mejorado tanto, pero también es cierto lo que señala Sutton, que las dejamos que aprendan solas, pero que aprendan solas a partir de datos generados por los seres humanos. Digamos que Sutton y Silver lo que vienen a plantear es lo contrario de lo que muchos catastrofistas o muchos derrotistas estaban planteando hasta ahora, y es qué va a pasar cuando se acaben los datos humanos, qué va a pasar cuando no tengamos más textos y más imágenes y más vídeos que enseñarle a las inteligencias artificiales generativas. Bueno, pues Sutton lo que dice es, pues cuando pase eso es cuando de verdad vamos a dar un salto cualitativo hacia adelante, porque tendremos que entrenar a las inteligencias artificiales directamente experimentando la realidad. Ellos mencionan literalmente el concepto del experiential learning, el aprendizaje experiencial, y el concepto de streams of experience. Ellos dicen que el siguiente paso es conectar directamente a las inteligencias artificiales a un flujo continuo de experiencias en lugar de datos curados, también utilizando la palabra esta, el curated, que emplean ellos en su paper, en lugar de datos curados de un dominio concreto, como es en este caso el que hemos utilizado hasta ahora, que es sobre todo el dominio del lenguaje. Pues Sutton no solamente Sutton y Silver no ven un problema en que se acaben los datos humanos, los textos, sino que creen que eso va a ser el principio de una especie de era dorada
en el entrenamiento de inteligencias artificiales. Esta misma línea, por cierto, ya la lleva también defendiendo Yann LeCun, el Head of AI de Meta. Él siempre ha defendido que esta línea de trabajo, la línea de entrenar inteligencias artificiales con textos y con en general datos humanos, tiene fecha de caducidad, porque él muchas veces compara la cantidad de datos, de bits, que le metemos a una inteligencia artificial cuando la entrenamos con texto. Fijaos que ya estamos hablando últimamente de 10 trillones de tokens, 15 trillones de tokens, pero cuando conviertes eso a bits y lo comparas con, por ejemplo, una comparación que hace mucho Yann LeCun, que es compararla con el vídeo, por decirlo así, que le ha entrado por los ojos a un niño de 2 años en sus primeros 2 años de vídeo, la cantidad de bits de vídeo que ha recibido ese niño en 2 años es infinitamente superior a todos los trillones de tokens que podamos meterle en formato texto a un modelo de lenguaje. Así que esta línea, la de Silver y Sutton, yo creo que es justo reconocerle también aquí a Yann LeCun, que él lleva diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. La idea que hay detrás de todo esto al final es un poco lo que pasó en su día con AlphaZero, cuando se hizo AlphaGo y se entrenó a AlphaGo con partidas de Go jugadas entre humanos y se le puso a aprender jugando contra humanos. AlphaGo aprendió muy bien, de hecho aprendió tan bien que le ganó al Lee Sedol, me parece que se llamaba, el campeón mundial de Go, pero cuando realmente dio el salto espectacular, AlphaGo, es cuando en lugar de enseñarle partidas humanas, simplemente se puso a jugar a AlphaGos, en este caso a esta variante se la llamó AlphaZero, porque la idea es que no partiera de ningún aprendizaje previo de los humanos, simplemente se pusieron a jugar AlphaZeros entre ellas y consiguieron un nivel muy superior al que habían conseguido aprendiendo de las partidas humanas. Porque los humanos, como ya está más que comprobado una y otra vez, no somos ni mucho menos la mejor forma de inteligencia que puede existir. Entonces, cuando le damos datos humanos a una inteligencia artificial, intrínsecamente la estamos limitando a que imite nuestra inteligencia, pero no a que busque la mejor forma posible de ser inteligente. Silver y Sutton, por lo tanto, lo que están postulando de alguna manera es que si dejamos que las inteligencias artificiales se entrenen sin ningún prejuicio humano, sin ninguna guía humana, podrán tal vez descubrir formas de pensar y razonar que van a ser mucho mejores de las que tenemos actualmente los seres humanos y de las que hemos usado durante toda nuestra historia. Ellos hablan de que los sistemas que estamos entrenando ahora lo que están produciendo es Human-Centric AIs, es decir, inteligencias artificiales con centro humano, centradas alrededor de los humanos. Y ellos lo que creen es que el salto vendrá cuando no tengan que estar educadas a partir de datos humanos. Añado yo aquí que es posible que lo que acabe pasando en esa situación es que las inteligencias artificiales construyan su propio world model, esto que hablamos tanto de necesitamos construir world models para que las inteligencias artificiales se entrenen en el mundo real. Lo que pasa es que los world models que les estamos dando a las inteligencias artificiales ahora son nuestros world models, es cómo vemos la realidad y cómo entendemos la realidad los seres humanos. Estamos limitadísimos por todos los lados, nuestra percepción sensorial es muy limitada, nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra piel reciben rangos infinitesimalmente pequeños de rangos de ondas, de rangos de temperaturas, de rangos de presión. Luego, es posible que si dejamos que una inteligencia artificial se entrene sin partir de un modelo humano del mundo, creen sus propios modelos del mundo, sus propios modelos de realidad, y de hecho puede pasar en un siguiente salto que construyan una conceptualización de la realidad distinta de nuestra conceptualización y que por lo tanto sean capaces de producir conceptos que los propios humanos no vamos a ser capaces de entender. La analogía que yo me hago con esto es como si comparáramos el world model que puede tener una hormiga con el world model que tenemos los humanos. Para nosotros, el world model que tiene una hormiga es increíblemente simple. Y como nosotros tenemos un world model mucho más complejo, mucho más rico, los problemas que puede tener una hormiga a nosotros no nos parecen ni problemas. Cuando vemos a una hormiga, a una de estas pobres que va cargando con una cosa muy grande hacia el hormiguero y sorteando obstáculos y subiendo y bajando, nosotros vemos clarísimo que hay una manera más fácil de llevar lo que ella está llevando al hormiguero. Para empezar, podemos cogerla nosotros con nuestros dedos y llevarla al hormiguero directamente y la hormiga va a pensar que ha bajado el arcángel San Gabriel y le ha hecho un milagro. Pero cualquier cosa,
la percepción del tiempo, la percepción del espacio, la percepción de toda la realidad es muchísimo más compleja la que hemos construido los seres humanos que la que tiene una hormiga. Pues esa es la analogía a la que nos podría llevar esta línea. Es decir, una inteligencia artificial que, expuesta a la realidad, construye un modelo de realidad mucho más complejo, mucho más sofisticado, pero también precisamente por eso mucho más potente que el modelo de realidad que tenemos los humanos. Y ese modelo de realidad tan complejo requerirá probablemente conceptos que no van a ser entendibles por un ser humano. Esto llevará, por supuesto, es obvio, al riesgo de que en ocasiones, o siempre, las inteligencias artificiales van a proponernos soluciones que nosotros literalmente no vamos a entender. Es más, tendremos probablemente en ocasiones problemas para que sean capaces de expresar en un idioma humano la solución a la que han llegado. Nuevamente es como si a estos monos gorilas a los que en alguna ocasión esta famosa gorila, creo que era, que se llamaba Coco, a la que se le enseñaron algunos símbolos del lenguaje de símbolos humano, pero claro, la cantidad de conceptos que le puedes enseñar a un gorila o a un primate no humano es muy limitada. Es decir, hay cosas que no le podemos explicar al gorila o al mono porque no es capaz de entender los conceptos que nosotros queremos transmitirle. El gorila o el mono no tiene las palabras que se necesitan para entender esos conceptos. Puede pasar que en algún momento la inteligencia artificial no pueda literalmente explicarnos por qué nos está proponiendo lo que nos está proponiendo. Y esa fase, no sé si va a ser buena o mala, pero desde luego va a ser muy divertida. Termino esta noticia, que es claramente la que más me ha interesado de la semana, como habréis podido notar por el tiempo que le he dedicado, con un párrafo literal del paper de Sutton y Silger, donde dicen: "We believe that today's technology", bueno, la traduzco sobre la marcha porque tampoco se trata aquí de andar haciendo lucimientos. Creemos que la tecnología de hoy, con algoritmos cuidadosamente elegidos, ya proporciona una base lo suficientemente potente para conseguir estos breakthroughs, estos, no sé cómo decirlo, logros. Es más, la búsqueda de esta agenda por la comunidad de inteligencia artificial traerá nuevas innovaciones en esas direcciones, en las direcciones de esta vía del aprendizaje experiencial, que progresarán rápidamente hacia una inteligencia artificial realmente superhumana, es decir, por encima del nivel humano. Así que veo a Sutton muy optimista y, hombre, si fuera un piernas de estos que publica un artículo por ahí en Substack o donde sea, pues bueno, pero hombre, que Richard Sutton tenga tan claro que esa es la vía y, como dice en este último párrafo, que él cree que con la tecnología actual y con algoritmos cuidadosamente elegidos ya podemos establecer las bases para empezar ese recorrido, pues a mí me ha sonado mucho más optimista de lo que yo, por ejemplo, soy ahora mismo. Pero vamos, si tenéis que elegir entre mi criterio y el de Richard Sutton, elegid el de Richard Sutton. Es más, yo mismo, si tengo que elegir entre mi criterio y el de Richard Sutton, elijo el de Richard Sutton, entre otras cosas porque ya lleva acercando varias décadas sobre cuál es el camino correcto para mejorar la inteligencia artificial. Y termino con dos pildoritas. Una de ellas tiene que ver con el modelo que antes os comentaba de OpenAI, el O3, porque ha batido el récord obtenido por un LLM en el test de Mensa de Noruega, que no sé por qué se ha convertido en una especie de benchmark extraoficial. Ha conseguido sacar 136 en ese test. Y os recuerdo que el récord anterior lo tenía Gemini 2.5 Pro, lo comenté aquí también en el podcast hace unas semanas, que había sacado, si no recuerdo mal, 130. Y la segunda y última píldora, y por lo tanto el final del podcast de esta semana, es que el servicio de música de streaming Deezer, que es como una especie de Spotify, entiendo porque no soy suscriptor ni del uno ni del otro, ha publicado un dato que, en fin, ya empieza a echar para atrás. Deezer dice que cada día se publican en su plataforma 20.000 canciones generadas por inteligencia artificial. Repito, cada día 20.000 canciones. Y que, obviamente, la compañía ha puesto en marcha un filtro también de inteligencia artificial para detectar esas canciones y quitarlas del stock de música al que pueden acceder sus suscriptores. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.